muy relacionado con el tema de la biología, ¿ya, Antonio? Entonces, hay que prestar mucha atención y participación. Listo, chicos, a ver, empezamos con la sesión, siendo ya las 5:08 de la mañana, habiendo esperado lo suficiente para que se conecten cada uno de sus compañeros restantes, y empezamos con este grandioso tema. El tema de bases biológicas de la conducta o del comportamiento humano se ha dividido en dos sesiones debido a la siguiente cuestión, ya que es un tema muy extenso y por lo demás tan detallado por su complejidad, lo vamos a realizar, como te mencioné hace un momento, en dos sesiones, ¿ya? De todas formas, voy a priorizar tratar de avanzar y brindarte la mayor cantidad de teoría para el día de hoy, para que así en la siguiente sesión nos aboquemos más en desarrollar la práctica. ¿Ok? Listo. A ver. Profe, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las bases biológicas de la conducta? Recordemos un poquito los temas que hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores. A ver, chicos, la psicología tiene dos objetos de estudio. ¿Cuáles eran estos dos objetos de estudio de la psicología? La conducta y los procesos psíquicos, profesor. Muy bien. La conducta humana y los procesos psíquicos. Ahora, la conducta humana es catalogada como cualquier acto humano, tanto voluntario, como lo que estoy haciendo ahorita con mis manos y el hablar, como lo involuntario, como puede ser el bostezar o incluso el respirar. Ahora, profesor, hay actos involuntarios que debemos precisamente a que tienen un soporte material, físico, corporal, en algo que denominamos sistema nervioso. Las bases biológicas del comportamiento humano es el estudio de aquellos factores biológicos que intervienen en la conducta y los actos que cometemos nosotros los seres humanos, tanto, profesor, los involuntarios como los involuntarios, desde procesos fisiológicos, profesor, es decir, procedimental, profe, como pudiera ser, por ejemplo, la transmisión, profesor, de los impulsos nerviosos, como el desarrollo de procesos más complejos, tales como la creatividad, el pensamiento, el aprendizaje o incluso el lenguaje. Cada uno de los procesos psíquicos, profe, e incluso, hijito, la conducta humana, tiene una base biológica, un soporte físico, material, anatómico, obviamente, el ser humano. Ahora, profesor, para poder abordar más de cerca este tema, tenemos aquí, mira en la PPT, tenemos aquí el sistema nervioso. Profe, ¿cuál es la base biológica o material de la conducta humana? El sistema nervioso. El sistema nervioso, hijo, va a ser una red interconectada. Escucha bien, una red interconectada, ¿ok? Y estructurada que se va a encargar de transmitir cierta información que en un primer momento pudo haberse producido de manera de un estímulo hacia un posterior impulso nervioso. Ahora, el sistema nervioso, profesor, aquí está, mira, justo tal cual, es este conjunto de estructura, esta red interconectada que sumará la base biológica tanto del psiquismo, es decir, de los procesos psíquicos, como de la conducta humana. Se encarga, profesor, tal y como lo mencioné hace un momento, transmisión de la información. Información, como te dije, que captamos con aquellos estímulos liberados en el ambiente que pueden ser estímulos electroquímicos,
Ya, profesor, algunas sustancias químicas que puedan estar en el ambiente y que serán captadas en este proceso llamado sensación, llevando así una información hacia la corteza cerebral o incluso, profesor, información, profesor, hacia los órganos, músculos y glándulas desde la corteza cerebral hacia ellos. ¿Ok? Parece que tiene dos vías, profe. Una vía desde lo externo hacia lo interno, pero también desde la corteza cerebral hacia la comunicación con todo, profesor, nuestro cuerpo. Entonces, hasta ahora tenemos, profe, funciones del sistema nervioso, recepción de información, como te dije hace un momento, interno y externo, transmisión de información, y ahora, profesor, viene algo mucho más desarrollado, regulación y supervisión. Hijo, el sistema nervioso también se va a encargar de regular ciertamente, hijo, algunas de las funciones corporales. Por ejemplo, profesor, relacionadas al sueño y a la vigilia, al estar dormido en reposo y al estar despierto. Regular también el ritmo cardíaco, regular también la respiración, incluso la deglución. Cuando estamos, profesor, nosotros diluyendo un alimento. Ah, profe. ¿Y de qué más se encarga? De la coordinación, de la coordinación de actividades motoras, como movimientos que estoy ejecutando en este momento. Listo, profe. Ya tenemos entonces aquí, profesor, estas cuatro funciones de el sistema nervioso: recepción, transmisión, regulación y coordinación. Recuerda, recepción, transmisión, regulación y coordinación. De eso se encarga el sistema nervioso. Ahora, profesor, esta red neuronal, esta red de tejido, profesor, estructural, que funciona como la base biológica tanto del psiquismo como de la conducta humana, profesor, se va a dividir, por supuesto, hijo, se va a dividir. Y es que, hijito, el sistema nervioso, ya, mira, el sistema nervioso se dividirá a su vez en dos: en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esta división va de acuerdo al tipo de funciones que ejecutará cada una de las partes del sistema nervioso. Por un lado, tenemos al sistema nervioso central, que se subdividirá en encéfalo y médula espinal. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso periférico, que se dividirá en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Profe, a su vez, el sistema nervioso autónomo se dividirá en parasimpático y simpático. Ahora, regresando, profesor, al sistema nervioso central, cuando vemos que se divide en encéfalo, es decir, toda esta área, profesor, que tenemos aquí, ¿ya? Y médula espinal, abajo de lo que sería el tronco encefálico, que llega hasta alrededor, incluso, profesor, por esta área de la columna, profe. Ok, tenemos que el encéfalo se encuentra compuesto por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Estas tres partes. El cerebro a su vez se va a dividir en corteza cerebral y subcorteza cerebral. En un momento vamos a ver ciertos planos del cerebro para enfocarnos más en ello. La corteza cerebral también se va a dividir en hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. La subcorteza cerebral, profesor, también veremos que tiene ciertas partes en su composición. Seguimos. Primero, profesor, el encéfalo. El encéfalo se va a encargar de integrar, coordinar ciertas funciones orgánicas,
como por ejemplo el procesamiento de aquellos mensajes y comunicación neuronal. ¿Cómo es eso, profe? La comunicación a diversas partes del cuerpo, comunicándose así el encéfalo con el sistema periférico. ¿Ok? El sistema periférico será el que recorre cada parte de nuestro cuerpo, profesor. Listo. Profe, la médula espinal. La médula espinal, hijito, se encontrará en esta, profesor, más o menos ubicación, profe, debajo del encéfalo. Ya, a ver, seguimos, profe, seguimos. Ahí está. Mira, tenemos aquí, hijito, una forma más dinámica de aprender aquello que te mencioné hace un momento. El sistema nervioso central, que cumple funciones psíquicas, conductuales, complejas o automáticas, mientras que el sistema nervioso periférico, aquí lo puedes ver ya, miren la imagen, hacia el lado derecho, es toda esta red nerviosa de comunicación aferente y eferente. En un momento explicaremos qué es esto, profesor, de comunicación aferentes y eferentes. A la vez, el sistema nervioso periférico, como te mencioné hace un momento, se divide en el autónomo y el somático. Mira, aquí está. Uno, profesor, conectado al lado visceral y otro conectado, profesor, al lado muscular. Ah, ahora sí. Hijo, tenemos aquí, mira, en la parte final del PPT, un pequeño esquema. Un pequeño esquema que resumiría realmente todo el desarrollo de la clase o del tema que estamos vertiendo, tanto la sesión del día de hoy como la sesión de la siguiente semana, y al cual nos vamos a remitir para trabajar tanto en líneas generales como en líneas específicas el desarrollo de este tema. Profe, teníamos aquí entonces, mira, a ver, ya está. Teníamos aquí, profesor, lo siguiente, sistema nervioso, habíamos dicho, profe, sistema nervioso acá. Mira, sistema nervioso, hijo, formado por neuronas y neuroglías. ¿Qué es eso, profe, hijito? Cuando nosotros estudiamos al sistema nervioso y en específico al sistema nervioso central, nos encontraremos con lo siguiente. La pregunta será, ¿cuál es, profesor? Y lo apunto ahí en el chat. Mira, ¿cuál es, profesor? Ahí lo apunto en el chat. ¿Cuál es la unidad anátomo funcional del sistema nervioso? Ojo, más aún cuando hablamos del sistema nervioso central. Así que lo coloco. Unidad anátomo-funcional del sistema nervioso central. ¿A qué se refiere con eso, profe? Anátomo, anatómica, física, funcional, que cumple una determinada función, profesor. La unidad anátomo-funcional del sistema nervioso central es llamada neurona. Neurona. Ahora, hijo, la neurona tiene determinadas funciones. Por ejemplo, neuronas transmisoras, profesor. Neuronas interconectoras, profesor. Neuronas aferentes, neuronas eferentes. Ya lo veremos en un momento. Pero, hijito, algo muy importante es que las neuronas, para que puedan ejecutar todo este proceso de comunicación entre ellas y se libere, profesor, la comunicación, sea por vía eferente o vía aferente, hacia, profesor, la corteza cerebral o de la corteza cerebral hacia los músculos u órganos o, profesor, vísceras corporales, requieren un soporte físico. Las neuronas requerirán de otro conjunto, profesor, de células que le brindarán un soporte físico material para que las neuronas puedan apoyarse en ellas. El encargado de brindarle un soporte físico a las neuronas se llamarán células de glías.
células de glía. Ojito, mira, ojito ahí, estoy dando datos. Células de glía, profesor. Las células de glía también serán llamadas neuroglías. Mira, también serán llamadas, profesor, neuroglías. Ojo, neuroglías o células de glías le brindan soporte material y físico, profesor. ¿A quién? A las neuronas, para que ellas puedan ejecutar su proceso de comunicación. Ah, profe. Las células de glía o las neuroglías, hijo, además de brindar cierto soporte físico o material a las neuronas, estructural básicamente, ¿no? También tienen ciertas funciones de acuerdo a su ubicación, como podría ser la eliminación de algunas células muertas que están alrededor y que podrían concebir cierto peligro para las neuronas. ¿Ok? Mira, profesor, células de glía brindan soporte material o físico, estoy apuntándolo, soporte material o físico a las neuronas. Ojo, espero que tú también, todo lo que yo voy diciendo, tomes nota. Soporte material o físico a las neuronas, pero también, profesor, además de brindarle soporte material o físico, y también brindarán protección. Protección de células muertas que pueden suponer un peligro para las neuronas. Ahí está. Listo, profe. Ya tenemos entonces, profesor, unidad anatomofuncional del sistema nervioso central, neuronas. Profe, soporte material y físico y a la vez protector de las neuronas, las neuroglías. Mira, aquí la tenemos, la estoy señalando en el PPT. Tejido que cumple la función de sostén físico y funcional de las neuronas. Ahora, profesor, ¿qué es lo que van a hacer las neuronas? Las neuronas se comunican entre ellas. Aquella comunicación neuronal va a tener el nombre de sinapsis. Ojito, aquella comunicación neuronal tiene el nombre de sinapsis. Mira, aquí está. ¿Dónde está, profe? Aquí. Aquí estoy yo. Mira, estoy señalando. Sinapsis, profe. La sinapsis será el proceso por el cual, profesor, se va a dar a cabo la comunicación neuronal. ¿Ya? Profesor, la sinapsis, hijito, será un proceso, escucha bien, electroquímico, profesor. Un proceso electroquímico. ¿Ok? Profe, se van a comenzar a transmitir ciertas señales entre las neuronas, ¿ya? En ese momento las neuronas cumplen una doble función, una función transmisora y una función receptora de dichas señales, profe. Ahora, profesor, lo que el ser humano pueda captar, por ejemplo, al lado exterior, es llamado estímulo. Tenemos estímulos sonoros, ruidos. Tenemos estímulos visuales, profesor, ciertos colores. Ah, tenemos, profesor, estímulos olfativos, profesor, ciertos olores. Estímulos gustativos, algunos sabores. Ah, aptativos, profesor, o táctiles, algunas sensaciones, por ejemplo, frío, calor, etcétera. Cuando la profesor, cuando se reciben aquellos estímulos, se va a dar un proceso de transformación de aquel estímulo o energía liberada en el medio ambiente o en el lado exterior y se transformará en algo denominado impulsos nerviosos. Los impulsos, hijitos nerviosos, serán aquellos que se van a trasladar por estas vías aferentes y ferentes y llegarán, profesor, hacia la corteza cerebral y la corteza cerebral, profesor, también brindará cierta respuesta. El impulso nervioso es lo que va a viajar a la transformación, profesor, de aquel estímulo al impulso nervioso. Mira, te lo coloco ahí en el chat. Profe, estímulo, estímulo a impulso nervioso, se le denominará
¿Cómo, profe? Transducción. Transducción. Ahí está. Transducción. Transducción. Recuerda que todos los datos que yo voy dando, hijo, los voy colocando ahí en el chat para que tú los tengas a tu disposición y puedas ir anotándolos. ¿Ya? Profe, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Ahora, hijo, tendremos aquí lo siguiente. Las neuronas, hijito, van a tener principalmente las siguientes partes, aunque existan diferentes tipos de neuronas. Existen clasificaciones neuronales de acuerdo a las funciones que ejercen las neuronas, pero también a su forma o estructura. Sin embargo, toda neurona comparte principalmente las siguientes partes estructurales. Primero, profesor, mira, aquí tenemos en este lado una neurona, profesor. Una neurona que tiene una forma, profesor, estrellada. Ya. Profe, esta neuronita que vemos aquí ahora mismo compartiendo en pantalla tiene las siguientes partes. Primero, hijito, a toda esta cabecita que vemos aquí, profesor, que parece una estrellita, se le va a llamar soma. El soma es el cuerpo de la neurona. Ojito, mira, el soma, profesor, será llamado cuerpo de la neurona. El soma contiene dentro de él al núcleo, hijo. El núcleo se encuentra ubicado dentro del soma, profesor. Ah, profe. Y profesor, ¿qué son esas pequeñas, profesor, ramificaciones, profe, que salen del soma? A ellos se le llama dendrita. Y la dendrita, hijito, cumple aquella función que te mencioné hace un momento, que se da en el proceso denominado sinapsis. La función, profesor, transmisora y receptora. Es por ahí, hijito, donde va a recibir aquel profesor impulso, profe, aquella señal neuronal. Ah, profe, por ahí recibe, viajando a través de la neurona ahora de la siguiente manera. Recibimos, hijito, entonces aquellas señales neuronales desde lo que nosotros conoceremos como dendritas. Esta zona de aquí, mira, ramificada, profesor, ramificada. Las dendritas, profesor. Pasan alrededor, profe, del soma, del cuerpo. Profe, llegando ahora sí a la colita, hijo de la neurona. Esta colita que tú ves acá, mira, toda esta área, profesor, mira, que estoy ahí pasando con el cursor del mouse, se le va a denominar axón, hijo, el axón. Todo esto es el axón. Aquí tenemos el cono del axón, profesor. Con ello comenzará a avanzar recién, profe, el axón. Profe, mira aquí, hijito, al finalizar el axón tenemos lo siguiente. Mira, no carga ya. Tenemos aquí, profesor, lo siguiente. El axón terminará, hijo, con algo denominado botones sinápticos, ¿ya? Termina, profesor, con aquellos botones sinápticos, en los cuales está ubicado unas vesículas que se liberarán y producirán aquel intercambio, profesor, y comunicación de las señales neuronales al encontrarse en contacto con otra neurona. Las puntitas, hijo, que están en un lado, están cerca, profesor, de aquellos botones sinápticos que serán la parte final del axón. Sin embargo, ellas no lograrán tocarse. Profesor, ¿y cómo se produce entonces aquella comunicación? Tras la liberación de las vesículas, hijo. Tras la liberación de las vesículas, recibirán las dendritas dicha señal neuronal a ese espacio que hay entre, profesor, los botones sinápticos, el término básicamente de una neurona, y las dendritas, el inicio de otra neurona, se le va a llamar hendidura sináptica. Ojito al espacio, profesor. Mira, coloco ahí espacio entre, profesor, dendritas
Y profesor, entre las dendritas y botones sinápticos, se le denomina, profesor, hendidura. Hendidura sináptica. Ahí está. Hendidura sináptica. Ah, profe, recuerda que es ahí en la hendidura sináptica donde se da la liberación de dichas vesículas, logrando la comunicación. Ojo, listo, profe. Seguimos entonces, profesor. Seguimos con este tema, profe, que está buenas. ¿Ah? Hijo, mira, te dije hace un momento, entonces una neurona, profesor, se dedicará con la función receptora a recibir aquellas señales neuronales, la captación de la información, por supuesto, y viajará, profesor, por todo el axón hacia las dendritas. Sí, pero el viaje se da de la siguiente manera. Mira, aquí vemos nuevamente el axón, sigues el cursor aquí, esta colita. Bueno, hijo, ¿ves algo ahí amarillito? Mira, esto amarillito que tú ves aquí, hijito, son la mielina. Tiene una cubierta fosfolipídica. Profesor, ¿qué es eso? Esos pequeños ladrillitos que tú ves ahí. ¿Ya? Son vainas de mielina. Y las vainas de mielina, hijito, van a ayudar ciertamente a la que la comunicación neuronal, ¿ya? A que el proceso de sinapsis sea mucho más rápido. Ojo, ayuda la vaina de mielina, profesor, a que la comunicación neuronal, a que el proceso de sinapsis sea mucho más rápido. Mira, vaina de mielina, lo apunto, vaina de mielina ayuda, profesor, a que la comunicación neuronal sea eficiente. Sea eficiente, sea mucho más rápida, profesor, precisamente por estar compuesta, profesor, fosfolipídicamente, profe, es decir, de grasa, hará básicamente, hijito, que la comunicación salte a aquellas vainas de mielina, profesor. Mira, profe, salta, profesor, aquellas vainas de mielina, ¿ya? Mira, salta, profesor. Salta, pasando por el nodo del axón. Ahí te dice por eso. Nodo del axón sirva para el impulso, profesor. Ahí, por ahí comienza a viajar. Ah, profe. Ok. Ahora, hijo, las vainas de mielina tienen ahí señalado un puntito, mira, en su coraza, profesor, en la parte externa. Esas son las células de glía. Lo que te mencioné hace un momento. Las células de glía, profesor, o las neuroglías, son las encargadas de brindar la protección a la neurona. Ah, te dije, sí o no, que habían ciertas células muertas que podrían estar alrededor y las células de glía se van a encargar de protegerlas. Además de brindarle el soporte físico, se encarga de la protección. ¿Viste? Ya no queda solamente en teoría e ideas sueltas. Ahora lo estamos viendo aquí, en un gráfico. Listo. Profesor, más sobre las neuronas, profe. Ahí está, mira. Profesor, veremos el tipo de neuronas según su función. Según la función neuronal, tenemos principalmente tres neuronas. Tendremos neurona sensorial llamada aferente y neurona motora llamadas efectoras o eferentes. Y a la vez tenemos las interneuronas también llamadas neuronas integradoras o neuronas asociativas. Profesor, al fin llegó la parte que quería comprender. Al fin llegó, profesor. ¿A qué se refería? Hace un rato estaba hablando usted de aferente, eferente. ¿Qué es eso, profe? Ahora sí, lo vas a descubrir. Profe, tenemos aquí neurona sensorial, también llamada neurona aferente. Hijo, es aquella que se encarga de la transmisión de la información del medio ambiente. Viaja, profesor, en una línea ascendente, profesor. Mira, ascendente hacia arriba, profe. Ah, neuronas sensoriales son aferentes. Viaja desde la comunicación, profesor, de la captación de aquellos, profe, estímulos transformados mediante la traducción en impulsos nerviosos para la comunicación hacia la corteza cerebral. Mira, desde el medio ambiente
hacia la corteza cerebral. Por otro lado, profesor, la neurona motora, también llamada efectora, ya, o eferente, es un proceso descendente. Viaja desde la corteza cerebral, profesor, o desde el sistema nervioso en coordinación hacia los músculos o hacia los órganos, hacia el sistema nervioso periférico. Ah, profe. Listo. Profe, ¿y de qué se encargan las neuronas integradoras o también llamadas interneuronas? Estas tienen, hijo, la función de la conexión entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes, o también llamadas neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Se van a encargar de comunicarlas. Y luego más adelante vamos a ver dónde se ubican la mayor cantidad, profesor, de estas neuronas integradoras o de asociación. ¿Ya? Seguimos, profe, seguimos. Nada nos para, profesor. Listo, profe. Adelante, profe. Hijo, cuando nosotros estudiamos el encéfalo, es decir, profesor, esta zona del sistema nervioso central, y dejamos un momento, profesor, de estudiar a la médula espinal, nos encontraremos con lo siguiente, el desarrollo del sistema límbico. El sistema límbico, hijo, lo veremos desde un corte transversal a la línea del cerebro de manera perpendicular, partiendo, profesor, el cerebro de esta manera. Ahora, yo tengo aquí una maquetita, mira, en mis manos, ya, del cerebro humano, que nos servirá dentro de un momento para que podamos identificar ciertas áreas o de división. Este cerebrito humano, hijo, lo tenemos de esta manera, básicamente. Para poder observar el sistema límbico, el corte transversal, profesor, que tendríamos que hacer sería de la siguiente manera. Y profe, un corte aquí, profesor, perpendicularmente, haciendo que la vista sea totalmente de esta manera, desde solamente un lado del cerebro. Profesor, aquí tenemos al sistema límbico. Ahí está. Voy a acercar, voy a hacer zoom a la parte del sistema límbico para que tú también puedas ir viéndolo. ¿Ya? Mira, sistema límbico. Hijo, el sistema límbico es, como dice ahí, la parte del cerebro a nivel subcortical, ¿ya? Encargado de la regulación de ciertas funciones fisiológicas, profesor. Es decir, de ciertas funciones, hijito, de los procesos físicos que ocurren alrededor de nuestro cuerpo. Profe, ¿qué encontraremos ahí? Encontraremos lo siguiente. Primero, señalando aquí el material, mira, nos encontramos, hijo, con algo llamado cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, hijo, se evidencia y se ve también de la siguiente manera. Este es el cerebrito humano, profe. Este es el cerebrito humano. Y el cerebrito humano tiene dos hemisferios, profesor, dos lados. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo. Hace un momento yo te había comentado de algo, de que habían tres tipos de neuronas de acuerdo a su función. Neuronas aferentes o sensitivas, neuronas eferentes o también llamado motoras y interneuronas o neuronas conectoras, neuronas asociativas. Y te dije que ellas se encargaban de profesor de qué? De profesor la comunicación entre las aferentes y las eferentes. Hijo, la mayor cantidad de neuronas interconectoras estarán ubicadas en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, hijo, es aquello que se ve aquí, como si dividiera ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que sin embargo no se encargará de la división de ambos hemisferios, sino más bien de la comunicación de un hemisferio con el otro. Profesor, entonces, ¿dónde vamos a observar la mayor cantidad de neuronas interconectoras? En el cuerpo calloso, porque ahí se brinda la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Ah, profe. Profe, luego nos vamos a encontrar con él.
tálamo. Mira, aquí lo estoy señalando con el tálamo, profesor. Aquí está, mira. El tálamo. Profe, ¿qué es el tálamo? Hijo, al tálamo se le va a denominar la secretaria del cerebro. ¿Y por qué se le denomina la secretaria del cerebro? Bueno, hijo, con la comunicación aferente observamos que todos los, profesor, estímulos del medio ambiente, estímulos externos que van a ser trasladados hacia la corteza cerebral, profesor, hacia la comunicación directa con el sistema nervioso central, profesor, deben ser recibidos por alguien. Y como te dije, el tálamo es la secretaría del cerebro. El tálamo se encargará, hijo, de la recepción de toda información sensorial, de todo aquel impulso, a excepción de la información sensorial olfativa. Es decir, el tálamo recibe la información sensorial visual. El tálamo recibe la información sensorial auditiva, recibe la información sensorial gustativa, recibe la información sensorial, profesor, áptica, pero la única que no recibe es, profesor, la olfativa. Y es que, hijo, hay una área dentro del sistema límbico que se encargará de la recepción de aquella información sensorial olfativa. Y su mismo nombre lo evidencia. A ello se le llamará, y aquí está, mira, lo estoy señalando, bulbo olfativo. Bulbo olfativo. El bulbo olfativo, como te lo mencioné hace un momento, se encarga de la recepción de la información sensorial olfativa. Ah, profe, genial. Profe, ahora, profesor. Yo quisiera saber si hay una área del sistema límbico en la cual se van a procesar, profesor, aquellas emociones que tengo. Muy bien, hijo. Hay una área del sistema límbico que se encarga del procesamiento de las emociones. A esa área se le va a llamar amígdala cerebral. La amígdala cerebral, hijito, se encargará de procesamiento de las emociones que se generan en el ser humano dentro de estos procesos afectivos, relacionándose con algo llamado memoria, escucha bien, emocional o emotiva. La amígdala, hijo, es incluso una área del cerebro tan, pero tan, pero tan, pero tan, profesor, antigua y básica, que observamos que la amígdala tiene una función estrechamente relacionada con el centro del control del miedo y de la ira, que nos ayudan ciertamente a nuestra supervivencia. Mira, profesor, la amígdala, memoria, profesor, sensorial, procesación de emociones, profesor, memoria emotiva, perdón, chicos, y control del miedo y la ira. Profe, observo ahí yo también en el gráfico del sistema límbico que hay otras partes que no ha mencionado, por supuesto. Tenemos aquí también al denominado hipocampo. Lo estoy señalando, ojo, espero que estés viendo. Hipocampo. Profe, ¿qué es el hipocampo? En el hipocampo, hijo, se va a desarrollar la formación de la memoria a corto plazo. Ojo, la formación de nuevos recuerdos. En el hipocampo es donde se van a crear los recuerdos de la memoria a corto plazo para ser luego procesados hacia la memoria de largo plazo. Profe, veo aquí que hay algo más que inicia con el hipo. Sí, el hipotálamo. El hipotálamo será el área del sistema límbico encargado de una función homeostática. ¿Y qué es la homeostasis, profe? Mira, lo estoy colocando aquí, lo voy a colocar aquí. Homeostasis. Y esto seguramente lo vas a volver a ver en tu curso de biología. Homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis, profe? La homeostasis es una función reguladora, una función equilibradora. Ya, equilibrio, equilibrio. Equilibrio interno, regulación interna.
regulación interna o equilibrio interno. ¿Quién se encarga de eso, profe? El hipotálamo. El hipotálamo se va a encargar, hijito, de brindarle una regulación interna a los procesos fisiológicos del cuerpo humano y también de proporcionarle cierto equilibrio interno. Por ejemplo, de funciones, profesor, como el hambre, la sed, el sueño, y si estamos tan cansados, profesor, y la saciedad, el sentirte saciado, satisfecho. Ah, profe. El hipotálamo tiene que ver con un reloj biológico, un reloj corporal, por ejemplo, de la administración del ritmo cardíaco, profe, del ritmo cardíaco. Ah, profesor, porque tú sabes, hijo, que el ritmo cardíaco, cuando los doctores se acercan a medirte, profe, observan el sonido, lo oyen, profesor, analizan y de acuerdo a ello ven si tú tienes un corazón sano o no. También podría estar estrechamente relacionado, profesor, con un área del cerebro. Lo estamos viendo con el hipotálamo. Ah, hay un reloj biológico, hay una secuencia, hay un patrón, profesor, en el movimiento del ritmo cardíaco, del corazón. Ah, profe. Ok, profesor. Listo. Hijo, ahora, el hipotálamo se comunicará con el hipocampo, con la formación de los nuevos recuerdos. ¿Y a qué lugar donde se producirá esta comunicación será llamada fornix? El fornix se va a encargar, aquí lo señalo, mira, el fornix se va a encargar de la comunicación entre el hipocampo y el hipotálamo. El fornix, profe, se relaciona a la comunicación entre hipocampo e hipotálamo. Listo, profe. Ahí está, mira, vamos viendo, vamos viendo. Ahora sí, profe. Mira, mira, como que acabamos todo, profesor, el día de hoy, la siguiente clase full práctica, como debe de ser. Mira, tenemos aquí el sistema nervioso central, profesor. Te mencioné hace un momento que el sistema nervioso central se compone de encéfalo, toda esta área, profe, y también de médula espinal. Ah, profe. Ahora, el encéfalo tenía cerebro, profesor, tronco encefálico, profesor, y también el área del cerebelo. Cada una de estas áreas del sistema nervioso central cumple también a su vez una determinada función. Vamos con la primera, profesor. Lo que más conoces, el cerebro. Profe, el cerebro, ¿de qué se va a encargar? Bueno, hijo, el cerebro, hijito, como te mencioné hace un momento, el cerebro básicamente sería no una secretaria, sino más como lo pudiera ser profesor el tálamo, sino más bien una administración, un administrador, una administradora, básicamente, de las funciones voluntarias e involuntarias, tanto de los procesos psíquicos como de la conducta humana. Ahora, el cerebro suele pesar alrededor de 1350 gramos, es decir, menos de 1,5 kg aproximadamente, profesor. Ya el cerebro humano, estamos hablando de él. El cerebro humano, hijo, presenta algo llamado surcos, ¿ya? O cisuras. Los surcos o las cisuras, míralo bien aquí, aquí está. Los surcos o las cisuras generarán que el cerebro suele dividirse. Por ejemplo, el cerebro presentará dos principales formas de dividirse. La primera, los hemisferios, algo que te mencioné hace un momento, derecho e izquierdo, hemisferios. La segunda, los lóbulos. Presentará, profesor, la división de 4 lóbulos. Lóbulo, míralo, frontal, la parte de adelante. Lóbulo, profesor, parietal, la parte de aquí, mira arribita, profesor, acá. Está pintado de azulito, mira, parietal, profe. Frontal pintado de rojito, mira. Ahí está, mira. Frontal pintado de rojito.
Azulito parietal, profesor. Lóbulo occipital, mira la parte de aquí, hijo, rosadito, profesor. Fucsia casi ya. Y profesor, lóbulo temporal, la parte de los lados. Aquí, el costadito. Acá, profe. Acá. Ah, ok. Dos formas de dividirse entonces, gracias, profesor, a los surcos o a las fisuras presentes en el cerebro. Hemisferio, hecho e izquierdo. Y lóbulos, profesor frontal, ok. Profesor parietal, ok. Profesor occipital, aquí atrás, occipital. Y temporal, aquí a los lados. Listo, profe. Genial. Profesor, ¿qué más tenemos aquí, profe? Ah, ahí dice, mira, por ejemplo, cuerpo calloso, ya explicamos que da la comunicación entre aquellos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que está compuesto de interneuronas o neuronas asociativas, neuronas interconectoras, ya lo tenemos bastante claro, creo yo. Profe, vayamos a ver qué es el cerebelo. Hijito. Mira acá nuevamente, tenemos el cerebro, lóbulo profesor frontal, tenemos aquí el parietal, tenemos aquí a los lados el temporal, profesor, y tenemos aquí el occipital. Pero aquí hay algo más, y eso es el cerebelo. Mira dónde está. Este de aquí es el cerebelo. Y el cerebelo, hijito, tiene la siguiente función: la coordinación de la actividad muscular voluntaria. Se encarga, hijo, también de proporcionarle un equilibrio interno al cuerpo y externo con los movimientos finos. ¿Qué es eso, profe? Movimientos finos. Por ejemplo, al hablar, hijito, tú estás utilizando ciertos músculos de entonación, como son los de las cuerdas vocales, pero también los labios, la lengua. Ah, profesor, hijito, el cerebelo se va a encargar entonces, profesor, de los movimientos finos, ¿ok? De la actividad muscular voluntaria, de los movimientos, profesor, en general. El poder sostener y agarrar, por ejemplo, una taza sin dificultad. El poder escribir, profesor. El poder tocar un instrumento, profe, una guitarra, quiero tocar, profesor. Un piano, un beso. Ah, profe. Ok. Incluso el baile. Proporciona a su vez, como te dije hace un momento, equilibrio, hijo. El poder colocarnos de pie. El poder colocarnos de pie. De que tú puedas pararte de una sola pierna, por ejemplo, hijo. Ah, profe. Ok, ok. Va quedando claro entonces la función del cerebelo, por supuesto. Pero además de controlar aquel equilibrio corporal, de que tú no te estés tambaleando de un lugar a otro, y que tengas ese equilibrio, ¿ya? Hijo, también se encarga del tono muscular. ¿Cómo es eso, profe, del tono muscular? Está pegado a tu piel, musculito, tu huesito. No hay cierta flacidez, no hay cierta debilidad, ¿ok? El tono muscular. Ah, profesor, evita esa flacidez, ¿ya? De esa manera se logran ejecutar las acciones motoras y el movimiento muscular sin ningún tipo de complejidad. Ah, profe. Ahora, hijo, una lesión en el lóbulo, perdón, una lesión en el cerebelo que se ubica más o menos esta zona. Aquí, profesor, puede ocasionar lo siguiente. Profesor, puede ocasionar, y lo coloco aquí porque no está ahí en el esquema, que puede ocasionar una lesión en el cerebelo. Lesión en el cerebelo. Puede generar algo llamado ataxia. Ataxia. ¿Y qué es la ataxia, profe? Dificultad para mantener el equilibrio. Dificultad para caminar. Presencia de mareos. Dificultad, profesor, en los movimientos musculares finos. Descoordinación en los movimientos, hijo. Ah.
tener ciertos problemas con la ejecución de movimientos secuenciales. A su vez, una lesión en el cerebelo puede ocasionar, hijito, problemas en la articulación del lenguaje. ¿Cómo así, profesor? En, profesor, poder lograr pronunciar con claridad ciertas palabras. Hijo, cuando tío, papá y mamá tienen un fiestón, hijito, de pronto tiran la casa por la ventana, hijo, y están celebrando, profe, full vaso, profesor, por aquí, por allá. Pilsen, Cristal, no sé si sigue existiendo Brahma, profe, por ahí. O quizás tus amigos, profe, ahí medio malogrados, profesor, full locos, profe. De pronto, hijito, cuando una persona está mareada, cuando una persona está borracha, hijito, dime, ¿puede caminar con regularidad? ¿Puede caminar normalmente? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Alguien que está ebrio podrá caminar con normalidad? No, profesor. No, no puede. ¿Y sabes por qué? Porque el alcohol afecta directamente el cerebro. El alcohol que uno toma en grandes cantidades afecta el cerebelo. Y es por eso que cuando uno está borracho, pierde el equilibrio. Pierde también la capacidad de tener los movimientos finos, es decir, coger las cosas. ¿Quiere agarrar algo? ¡Pum! Lo bota, profe. Y ya está borracho, está borracho. Sí, afectó tu cerebelo. Por eso también cuando una persona cuando está ebria, hijo, no puede hablar bien, no articula bien las palabras. Se le escucha gracioso. Ahí está. Una lesión en el cerebelo se puede dar de maneras muy simples, como profesor, la pérdida de movimiento, profesor, ¿no? Movimientos finos, profe, ¿no? La ejecución muscular, profesor, el equilibrio, pero también la tonicidad muscular. Es decir, profesor, perdemos esa fuerza de agarre que tienen los músculos, vemos cierta, profesor, debilidad, ¿ok? Presente en ellos. E incluso el tomar bebidas alcohólicas en exceso pudiera generar un problema mucho mayor, ¿no? De ataxia. Una persona que incluso sin estar ya bebiendo, una persona que sea alcohólica y que no se encuentre bebiendo, presente desequilibrio o inestabilidad al caminar, incluso dificultad para poder hablar. De esa manera se puede lograr dañar. Profe, tronco encefálico, el tronco encefálico está aquí. Mira, profesor, aquí, en esta área de acá. Conectada, profesor. Hasta aquí, esto de acá. Profesor, el tronco encefálico, hijo, es llamado el cerebro medio. A la vez se va a dividir el tronco encefálico en mesencéfalo, puente de Barolio, profe, bulbo raquídeo y formación reticular. Ahora, profe, el tronco encefálico, ¿de qué se encarga? Por ejemplo, en tanto el mesencéfalo se encarga del movimiento de los ojitos. Ah, profe. Y el puente de Barolio conecta al bulbo raquídeo, que es lo que se encuentra un poquito más abajo del mesencéfalo. Ahora, el bulbo raquídeo, hijo, tiene relación con los procesos vitales, como la respiración, el ritmo cardíaco, la deglución, profesor. Profe, muy relacionado al hipotálamo. Sí, muy relacionado al hipotálamo. Por ahí está. Ah, profe. Ok, profesor. Ya vamos viendo, profesor. Una lesión, hijito, que se pudiera dar en el tronco encefálico, en esta área, hijo, puede generar que tú caigas en coma. A cuidarse mucho, hijo. Hay que cuidarnos mucho, profesor. El encéfalo, toda esta área de aquí. Mira, un daño aquí, profesor, en el tronco encefálico puede ocasionar, profesor, caer en coma. Para que veas, caer en coma. Profe, pero solamente puede ocasionar caer en coma. Ahora, más abajo del tronco encefálico, vamos bajando, profe, ahora sí la conexión con la columna y desde ahí se va a desprender el sistema nervioso periférico, profesor. Se encontrará la médula espinal. Será encargada de lo que denominamos actos reflejos. ¿Qué es un acto reflejo?
es una respuesta automática frente a un determinado estímulo. ¿Cómo es eso, profe? La médula espinal, hijo, no requiere la intervención directa de la comunicación de la corteza cerebral con los estímulos. La médula espinal da una respuesta automática a muchos de estos estímulos. Ejemplo, profe. Hijito, tenemos de pronto aquí un mazo, un martillito, y con el martillito golpeamos, profesor, la rodilla. ¿Y qué es lo que pasa cuando golpeamos con un masito la rodilla? Hay un Profesor, claro, la piernita tiene un reflejo automático. Antes incluso de que llegara esa información a la corteza cerebral, ya hubo una respuesta, profesor, que viajó de manera aferente, profe, desde el estímulo, profesor, del cuerpo externo hacia, profesor, la médula espinal y regresó, profesor, con una respuesta motora o vía eferente. Ya, ahí lo tenemos. Una respuesta automática, profesor, que incluso no requiere de la respuesta o de que llegue previamente a la corteza cerebral. Se encarga de comunicar también el encéfalo ya al sistema nervioso periférico, como te dije hace un momento, ¿no? Profesor, la médula espinal es básicamente el lado de la columna y se va a relacionar con el sistema nervioso periférico. Todo este conjunto o esta red de caminos nerviosos que están alrededor de nosotros, los nervios. Ya. Profesor, ¿qué más? Hijito, aquí hay algo muy importante. Si nosotros no cuidamos nuestra médula espinal y sufrimos algún tipo de lesión, por ejemplo, y esto se ve mucho en los choques de autos, ya se suele ver mucho, o incluso en algunas caídas desde lugares muy altos, podemos presentar algo llamado cuadraplegia, también llamado tetraplegia, y, profesor, incluso la paraplegia. ¿Qué es eso, profe? Hijo, la pérdida del movimiento de nuestras cuatro extremidades, ambos brazos, ambas piernas, mantenerlos así, despiertos, profesor, con nuestras actividades cognitivas completamente intactas, memoria, profesor, percepción, profesor, el aprendizaje completamente intacto, pero sin la capacidad de poder mover nuestras extremidades y nuestro cuerpo para abajo. Profe, paraplegia. Podemos perder, por ejemplo, hijito, la capacidad de poder mover nuestro tronco inferior. De abajo, profesor, las extremidades inferiores. Hay que cuidar mucho, hijo. Hay que cuidar mucho nuestro sistema nervioso central. Tanto profesor como el encéfalo como la médula espinal. Son lugares muy delicados. Ahora, profe, sigamos. Ok, sigamos. Como te digo, el día de hoy vamos a tratar de avanzar en la máxima cantidad al ámbito teórico. Y la siguiente clase tendríamos ya en Bases Biológicas 2 que resolver ciertos ejercicios que nos quedaron el día de hoy y ejercicios que tendremos para la siguiente clase, porque toda la teoría la estamos recibiendo en esta sesión. Hijito, profe, hemisferios. Te dije, hijo, que gracias a aquellos surcos que se presentan en el cerebro, aquellas fisuras que se presentan en el cerebro, hay dos formas de dividirlo. Por lóbulos, profesor, te mencioné, lóbulo frontal, profe, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, pero también por hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ahora, profesor, tenemos ahí un gráfico, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada uno se va a encargar de una diferente, míralo tú, una diferente función. Por ejemplo, el hemisferio derecho se va a encargar de manejar el hemicuerpo izquierdo. Es decir, con esta área del cerebro yo me encargo, hijito, del movimiento de todo mi cuerpo izquierdo. La mano izquierda yo la muevo gracias a el hemisferio derecho. La pierna izquierda yo la muevo gracias a el hemisferio derecho. Eso quiere decir, profesor, que al revés, a su vez, también el hemisferio izquierdo se encargará, profesor, de controlar el hemicuerpo derecho. Desde el hemisferio izquierdo, yo me encargo de controlar el hemicuerpo derecho.
Desde aquí, aquí, profesor. Ah, profe, cosas más específicas, funciones más específicas de las que se puede encargar cada uno de los hemisferios, por supuesto. Primero, empecemos con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es llamado muchas veces hemisferio lógico, hemisferio matemático, hijo. ¿Por qué, profesor? Porque es un hemisferio que se encargará, hijo, del pensamiento lógico, del pensamiento lineal, del pensamiento algorítmico, de la comprensión de ciertos procesos secuenciales matemáticos, hijo. El hemisferio izquierdo se encarga de seguir normas, de ejecutar pasos. Por eso tiene este pensamiento lógico-matemático. A la vez también es llamado el hemisferio izquierdo hemisferio científico, hemisferio analítico, del lado del análisis. ¿Y qué es el análisis, profesor? La división de los problemas en distintas partes, en distintas fracciones, para poder resolverlo. Profe, ¿qué más? Hijo, el hemisferio izquierdo se encarga de la planificación de la ejecución de las actividades. ¿Ok? Profe, ¿qué más? Hijo, el hemisferio izquierdo también se va a encargar de la verbalización, del lenguaje verbal articulado, de lo que estamos haciendo ahora mismo y de la comprensión del mismo, del lenguaje verbal o articulado. Profe, se encarga también de ciertas funciones auditivas y de la función oral. Ah, profesor, ya voy captando, ya. Claro. Hijo, por otro lado tenemos el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho se encarga del lenguaje no verbal. ¿Y cómo es eso del lenguaje no verbal, profe? Por ejemplo, hijito, mira mi rostro, mira mi cara. Tengo pictolito, si no, no se ve. Ya. ¿Qué te dice mi rostro? Enojo. Enojo, enojo, dice. Claro, y yo requerí hablarte sobre lo que yo siento. No. No, No. Ahora, ¿qué te dice mi rostro? Triste. dice. Tristeza. Y no requerí decirte qué es lo que yo siento. ¿Qué se encarga, profesor, de descifrar aquel lenguaje no verbal? El hemisferio derecho. Gracias al hemisferio derecho, tú puedes descifrar el lenguaje no verbal. Aquello que tú expresas mediante el tono de voz y mediante los ademanes, mediante los gestos. Ahí está, ¿ves? Profesor, el hemisferio derecho también se encarga, hijo, del procesamiento, ciertamente, de las emociones y de los sentimientos. Por ello, también al hemisferio derecho se le llama hemisferio sentimental o emocional. Es un hemisferio bastante creativo, relacionado con la imaginación, con el pensamiento divergente, cuando ves múltiples formas de abordar un solo problema, con la creatividad, profesor. Por eso, como está relacionado con la creatividad, es el hemisferio artístico, relacionado ampliamente con el arte, con la expresión, con la fantasía, profesor. Y para la imaginación, profe, nosotros requerimos siempre basarnos en aquello que hemos visto antes. Por eso el hemisferio derecho está relacionado también con el área visual, con lo que observamos, profe. Hijo, el hemisferio derecho está relacionado con la visión tridimensional. Eso no está aquí, ya en el material, así que lo coloco, lo escribo y espero que vayas tomando nota. Mira, HD, hemisferio derecho, dos puntitos, relacionado, profesor, con la visión tridimensional, o también llamada visión aeroespacial. Aeroespacial. O sea, poder ubicarnos en el espacio, profesor, a la percepción de todos los objetos alrededor nuestro. Profe, como es un hemisferio, profesor, que descifra el lenguaje no verbal, se relaciona con aquello que llamamos la intuición. Cuando tú intuyes que hay algo mal con esa persona sin que necesariamente te lo haya dicho, se está trabajando el hemisferio derecho, pues. Estás viendo algo en su comportamiento, que aunque no te lo está expresando, tú ya intuiste que hay algo mal.
Ahí está. Si tú eres una persona bastante intuitiva, ya, bastante empática, efectivamente trabajas más tu hemisferio derecho en esos momentos que el hemisferio izquierdo, profe. Ahora, hijo, sucede algo con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho también está relacionado con la música. Lo coloco ahí porque no está en el esquema. HD, hemisferio derecho, recuerdas, eso es HD, está relacionado con la musicalidad, con el desarrollo y el reconocimiento de la música. Hijo, si tú lograras lastimarte, ya, el hemisferio derecho podría sufrir de algo llamado amusia. ¿Y qué es la amusia, profesor? El prefijo a significa sin, musia, música, incapacidad para poder distinguir la música y los sonidos. No distinguirías el sonido de una moto al encenderse con ninguna sinfonía, por ejemplo, de Beethoven o alguna canción del gran Bad Bunny, profe. Ninguna de ellas. Para ti seguirían siendo ruidos desordenados. Por eso te digo, hay que cuidarnos el encéfalo, profesor, y también la médula espinal. Hay que cuidarse bastante. Mira, imagínate que nunca más puedas disfrutar una música. ¡Qué bárbaro! ¿No? Ahí está. Profe, vamos a algo más. Y con esto estamos cerrando para que la próxima sesión tengamos full práctica y alguna precisión y agregar uno que otro datito. Lóbulos. Hijito, el cerebro humano tiene principalmente 4 lóbulos, ¿ya? Y una área llamada área prefrontal, sumado a algo también llamado lóbulo insular, que se ubica entre dos de los lóbulos, pero de manera más escondida, ¿ya? Ahora, veamos lo siguiente. Profe, en su maquetita del cerebro observamos lo mismo que tenemos aquí en el PPT. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, atrasito occipital y lóbulo temporal, al costadito. Hijo, cada uno de ellos tiene una determinada función. Por ejemplo, el lóbulo parietal, aquí arribita, es llamado también área o lóbulo somatosensorial. Y es que el lóbulo parietal está estrechamente relacionado, hijo, con la información sensorial áptica. Es decir, con todo lo que sentimos en nuestra piel, desde la captación del frío, desde la captación del dolor, incluso desde la identificación corporal, de dónde viene un dolor al interior de nosotros o en el ámbito exterior. Poder ubicar nuestra cabecita, profesor, automáticamente. Cerramos los ojos, dime dónde está tu nariz. Ahí está, profe. Dime dónde está tu hombro. Ahí está, profe. Cerradito los ojos gracias al lóbulo parietal. Somatosensorial, profesor. Es el proceso de la sensibilidad corporal. Construye esta imagen corporal que tenemos. Identificación, profesor. Ah, hijito, el lóbulo parietal, si nosotros lográramos lastimarlo, profesor, pudiéramos tener una dificultad para localizar las sensaciones. Profesor, podríamos tener dificultad para poder sentir dolor. Hay personas que tienen, y esto ya tiene que ver con el tema de los umbrales, ya, con la sensación que veremos más adelante, pero hay personas, hijo, que al ser dañados con el lóbulo parietal, no presentan aparentemente ningún tipo de dolor. Ahí está. Profe, en el lóbulo parietal tuvimos también algo llamado área de Dejanira. Es el área de la escritura, el lenguaje escrito. Es decir, si tú te dañaras el lóbulo parietal, presentarías problemas para poder graficar y plasmar de manera material escrita tu lenguaje. Profe, tenemos también el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, hijito, está relacionado con la corteza motora, es decir, con los movimientos voluntarios. ¿Qué, profesor? Claro. Por ejemplo, hijo, el lóbulo frontal se encuentra estrechamente relacionado
también con un área llamada área prefrontal, que se encuentra aquí, neocórtex, aquí, profesor. Este es el lóbulo frontal y este es el área prefrontal en el neocórtex. Aquí está. Este profesor es, perdón, mi gatito, este profesor es el lóbulo frontal y la parte de aquí es el área prefrontal. El área prefrontal se encontrará estrechamente relacionada con la función de la personalidad de del individuo. Es decir, gracias a la área prefrontal, tú, hijito, eres quien eres. Ahí está, y reside toda tu personalidad. Gracias al lóbulo frontal, profesor, tenemos nosotros la toma de decisiones. Tenemos, hijo, la capacidad de organizarnos, de la toma de decisiones. Mira, es decir, tu sentido de responsabilidad, organización, toma de decisiones, profesor. ¿Dónde están? En el lóbulo frontal. Y en el área prefrontal tenemos el desarrollo de nuestra personalidad. También, hijito, tenemos ahí el proceso llamado atención, ¿ya? El proceso, profesor, llamado atención, por la cual situamos toda nuestra, valga la redundancia, atención, todo nuestro foco atencional, mejor dicho, hacia un determinado estímulo. Ah, profe, ok. Hijo, ahora, si nosotros lográramos lastimarnos de pronto la área prefrontal o el lóbulo frontal, pudiéramos tener ciertos problemas con nuestra personalidad. Hay el caso de un señor que trabajaba en una sección de la minería en Estados Unidos, que cuando trataba de despejar una de estas cuevas mineras, yacimientos mineros, utilizaba ciertos explosivos para poder hacer esos grandes agujeros. El señor tenía una varilla de 1 metro de largo y sin darse cuenta, hijo, presionó uno de estos explosivos. Y cuando lo hizo, además de que la explosión profesor, terminó lanzando metros hacia atrás, la varilla de metal logró incrustarse desde su ojo, mira, atravesando el ojo y saliendo por su cara, logrando afectar su lóbulo, escucha bien, frontal y su área prefrontal, o también llamada neocórtex. El señor profesor vivió, sí, logró sobrevivir. Logró sobrevivir. Para milagro de todos, un milagro médico, profesor. Logró vivir, tenía una varilla atravesada. Por supuesto. Lo retiraron. Entró en recuperación. Pero cuando regresó al trabajo se mostró con una personalidad errática y problemática. Una persona que había sido durante tantos años tranquila, calmada, profesor, con una comunicación completamente asertiva, cambió por completo y ante cualquier cosa reaccionaba de manera impulsiva y agresiva. Cambió toda su personalidad porque había sido dañada su área frontal. Y también tenía problemas ¿con qué, profesor? Con la toma de decisiones. Y se presentaba como una persona más desorganizada. Y es porque se dañó el área frontal y prefrontal, profesor. Ahí tenemos, hijo, también el área de Exner y el área de Broca. El área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje, con que nosotros podamos hablar tal y como lo hacemos en este momento. Es decir, que si tú te dañas la área profesor del neocórtex y la área profesor frontal del lóbulo frontal, pudieras presentar problemas con el lenguaje. ¿Te das cuenta? Ah, profe. Mira, vamos viendo qué tan sensibles son cada área de nuestro cerebro, profe. Ahí lo tenemos. Hijo, datito que te va a servir mucho a ti. Hijo, en los hombres, el lóbulo frontal, esta área de aquí, ya, y el área prefrontal, no se termina de desarrollar sino hasta aproximadamente los 25 años. En las mujeres, el lóbulo frontal y el área frontal, el neocórtex, se suele desarrollar 4 años antes que el del varón, alrededor entre los 21 años máximo, mientras que el varón alrededor de los 25, 26. Por eso muchas veces se dice que las mujeres maduran antes que los hombres.
porque las mujeres, hijo, la capacidad de la toma de decisiones y de organización como maduración biológica, ojito, maduración biológica, ya se ha logrado antes. Mientras que del hombre es un proceso más retardado, que llega hasta el 25 y el 26 años. Ahí está. Profe, tenemos también el lóbulo occipital, la región aquí trasera, profe. Ahí está, lóbulo occipital, profesor. En el lóbulo occipital, hijito, reside la relación del área visual. A veces las personas que utilizamos lentes solemos tener ciertos dolores de cabeza si no utilizas tus lentes. Y te suele doler por aquí, profe, como al costadito, pero en la parte trasera, aquí, claro, aquí. Ah, profe. Ahí es donde se ubica el lóbulo occipital. Está el procesamiento de la información visual. Si alguien te dañara por error, hijo, en esa área, en el lóbulo occipital, tú pudieras sufrir de algo llamado ceguera central. ¿Y qué es eso, profe? Una ceguera de la que no te vas a recuperar. La pérdida de la vista total. Profe, tenemos también, hijito, el lóbulo temporal aquí a los lados, profesor. Lóbulo temporal, profe, aquí. Y en el lóbulo temporal, lo que nosotros vemos es la procesación de los estímulos auditivos, sonoros. Si tú te lograras lastimar, mira, este lóbulo, hijito, llamado temporal, pudieras sufrir sordera central, la pérdida de la audición completa. En el lóbulo temporal, hijo, se ubicará también el área de Wernicke, que tiene que ver, hijo, ya no con la articulación del lenguaje, con el tema de poder pronunciar bien las palabras, sino con el lenguaje hablado, es decir, la comprensión del lenguaje, el escucha del lenguaje. Ya no pudieras entender. Si te lastimaras, probablemente el lóbulo temporal. Profe, último, el lóbulo de ínsula, hijo. El lóbulo de ínsula está conectado con los lóbulos frontal, profesor, parietal, profesor, y profesor temporal. Está más lejano del occipital, aquí lo vemos, mira, es el rosadito que está aquí, medio fucsia. Ah, profe. ¿Y de qué se encarga? De la comunicación con el sistema límbico. Ah, aquello que ya vimos hace un momento, mira, el sistema límbico con todo esto con la parte del cerebro a nivel subcortical interna, de respuestas fisiológicas y las emociones, ¿no? De los procesos, profesor. Ah, profe. Y ahí está, hijito, la percepción del gusto, que no lo habíamos visto en ninguno de los anteriores lóbulos, y del olfato, que tampoco lo habíamos visto en otro de los lóbulos. Listo, chicos. Con eso hemos finalizado y hemos tratado de abarcar en la mayor medida la clase de bases biológicas del comportamiento humano. ¿Ya? Hemos utilizado toda la hora y media para poder brindarte la teoría necesaria y que tú puedas de esta manera, ya que tú puedas de esta manera identificar y desarrollar los problemas que tenemos propuestos, tanto del día de hoy como de la siguiente clase. Te voy a pedir que para el día de hoy vayas tú desarrollando también, ¿no? De manera ya personal eh, el material de la clase correspondiente al día de hoy, lo vayas checando. La siguiente sesión vamos a desarrollarlo de todas formas juntos, todos, ¿ya? Voy a comenzar a hacer unas preguntas directas a cada uno de ustedes y vamos a repasar este tema que, como has podido ver, es un tema que involucra diversas áreas del sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central, profesor, sistema nervioso periférico, el central se divide, profesor, en encéfalo, profe, médula espinal, el encéfalo es cerebro, cerebelo, profesor, tronco encefálico, profe, el sistema nervioso periférico tiene el autónomo, el somático, profesor. El autónomo tiene el parasimpático y el simpático, profesor, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que espero que esta clase haya sido bastante de provecho para ti. Sabes que al finalizar siempre envío el PPT que hemos trabajado a la tutora para que lo tengas a total disponibilidad tuya para que puedas repasar. Y recuerda que, como te dije hace un momento, en la siguiente clase nosotros nos vamos a disponer a desarrollar todo el material. Por ahora, por ahora vamos a desarrollar, eso sí, un solo nada más, mira, un solo ejercicio, que es para lo que nos da el tiempo, ¿ya? Vamos a desarrollar un solo ejercicio. A ver, permíteme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es la página, dirígete a la página 123. Nos dirigimos a la página 123, chicos. Página 123 del material para poder desarrollar ya esta una preguntita antes de despedirnos y dejamos el resto, pues, ¿no? De preguntas para la siguiente sesión. Ya, voy a compartir igual, aquí está. Listo, a ver, chicos, nos encontramos entonces con el material y desarrollamos la pregunta número 1. Mira, Antonio, nos dice, el sistema nervioso está formado por diferentes tipos de células a través de las cuales regula el funcionamiento de los demás sistemas. Relaciona los siguientes elementos del sistema nervioso con las funciones que cumplen en él. Tenemos 1, células gliales, 2, neuronas efectoras y 3, neuronas aferentes. A, conducen los impulsos nerviosos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. B, sostienen física y funcionalmente las neuronas. C, transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central. Listo. Antonio, ayúdame a resolver a ver esta preguntita Lo para poder uno, despedirnos. digo, La número las células aferentes va con la A. A ver, Es con la aferentes va con la A, dice, impulsos nerviosos, muy bien, ok, ok, ya. Entonces 3 va con la A, muy bien, Antonio. ¿Qué más? La 2 va con la C. La 2, neuronas efectoras transportan los impulsos nerviosos fuera, correcto. Y por tanto, profesor, la 1, las células gliales, sostienen la física, sostienen físicamente ya y funcionalmente a las neuronas, también llamadas neuroglías. Muy bien. ¿Cuál es la clave, Antonio? Es la A. Ah, ok. Muy bien, chicos, con eso nos estamos despidiendo. Recuerden desarrollar el material. La siguiente clase volvemos con más preguntas. Cualquier cosa que no haya quedado clara.